días, buenas tardes o buenas noches. Visitar cementerios es una de mis grandes pasiones, ya que en ellos se encuentra la paz y la tranquilidad, además como la historia que reflejan las diversas sociedades y ciudades. El día de hoy los invito a visitar un cementerio que está a mis espaldas, es el cementerio Belvarosi en Szeged, la tercera ciudad de Hungría. Tiene muchísimo para contar, ya que es el cementerio más antiguo de la ciudad, está alrededor de 1,5 kilómetros a las afueras y es de personajes ilustres, tiene un cementerio judío y tiene otras cosas por ver. La historia del cementerio Belvarosi es muy poco conocida y se encuentra muy poca información en realidad. El cementerio se hizo muy a las afueras de la ciudad debido a la inundación que tuvo esta en 1879. La gente empezó a mirar hacia el futuro nuevamente y construyeron un cementerio 25 años después, casi a las afueras de Szeged. Ya se consiguió este terreno, pero los acontecimientos que ocurrieron los años siguientes llenaron el cementerio en 1931. Recuerden que por aquí había pasado una ocupación serbia, había estado la Primera Guerra Mundial y todo eso hizo que el cementerio fuera creciendo a unas proporciones gigantescas. Por eso se ve el cementerio con varios subcementerios dentro del espacio. Como curiosidad de este cementerio y durante el tiempo que iba creciendo, en los años 60 tuvieron que cercar la parte trasera de él, ya que algunas reses y animales de granja se metían al lugar a pastar. Entonces tuvieron que hacer esa especie de reforma. Recuerden que esto, como les he comentado en algunas ocasiones y en otros capítulos, esto está a las afueras de la ciudad. Llegando a unas zonas del cementerio, están vetadas para el ingreso de la gente. Encuentro con esto, que esto suele ser o puede ser un sitio para soldados caídos en la Primera Guerra Mundial por las cruces irreconocibles. Hay un busto al centro. Lo que alcanzan a ver es un campo bastante descuidado, sin nombre, solamente las cruces, y al lado parece haber un cementerio judío por la forma de las tumbas, pero aquí ya no podemos pasar porque está cerrado con llave. Un monumento a los caídos en la Primera Guerra Mundial húngaros y al fondo la cruz. Y osarios en pleno cementerio, como si fueran unas casitas con calle y algunas con un patio. Curioso me parece, como si tuvieran un mirador en algún lugar. Este es un cementerio que se puede distinguir la parte antigua de la moderna, y la moderna tiene muchísimo espacio con los pequeños lugares de cripta, así como estos jardines, jardín circular en el cual no están a los cuerpos, pero creo que hay una mención de las personas que están enterradas en esta zona y van con unos nombres sobre este lugar. Un cementerio con mucho espacio
jardín donde puede haber árboles sembrados para las personas que han fallecido. Voy a ver esta parte. Ella es zona del cementerio nuevo. Tiene mucho por donde expandirse. En capítulos alternados me gusta mostrar cementerios de las ciudades que visito, ya que ofrecen historia y es una mezcla de naturaleza, tierra, vida y muerte. Una certeza que, sin embargo, no evita que muchos, como yo, recorramos cementerios. ¿Y qué es lo que llama la atención? Pues les digo que tiene muchísima historia, son museos al aire libre y podemos entender la calma que hay muy cercana a la ciudad, además de encontrar maravillas escultóricas que rememoran grandes tiempos pasados y otros que muchos quedaron esperando. Y con esta última vista del cementerio de Szeged, acabo otro programa de Estado Natural Viajero. Ustedes pueden ver una cerca y al fondo unas tumbas olvidadas. Parece que es un cementerio judío. Hay que recordar que en Szeged había uno de los guetos judíos y hubo muchos deportados a Auschwitz. Me voy a acercar un poco para que lo miren. No hay un ingreso que conozcamos. Si lo hay, haría otro programa, pero solamente como para dejar el registro. Las tumbas no tienen una identificación, la gran mayoría, y están curtidas por el tiempo. No hay forma para pasar, está lleno de maleza. Espero que les haya gustado este programa. Soy un apasionado por los cementerios y en ellos encuentro historia, cultura y paz. Quieran mucho a sus seres queridos en vida. Seguiré buscando historias para todos ustedes. Desde Szeged, del cementerio Belvarosio. Hasta pronto. Chao.